Ahora lo que yo quisiera ya va. Déjame ver por qué te pone a ti y por qué no me pone a mí grande. Un segundito. Okay. Y galería. Bien, lo que debería ser es. Dame un segundito para ver algo interesante. Y quiero que mi pantalla se vea más grande. Vamos a ver si le pongo aquí stock video. No, no lo hace. Ok, y aquí déjame ver un momentito nada más que tengo que... Show Pero Víctor, ¿verdad? puede anclar su pantalla para que se vea más grande. Sí, no, pero dice mute stop video, show video filtro, pin, I set En su view. pantalla le salen tres puntitos blancos arriba, ¿no? Sí. Puede ahí apretar anclaje, no sé si es qué es lo que se refiere, como para que sea más grande. Es decir, fíjate que no sé si tú, cuando tú le das en galería, en View, y le pides que lo ponga speaker, la pantalla tuya se ve grande y tú me ves a mí más grande, ¿no? Me imagino. Ah, sí, cuando, por ejemplo, sale la cuestión de hablante. O sea, que el que está hablando se ve más grande. Ya, pero yo ahorita estoy hablando y no me pone más grande, ¿eh? ¿Qué será porque yo también estoy hablando? Bueno, no lo puedo poner, no hay problema. Vamos a trabajar. Bueno, Fíjate que hay un ejercicio que dice que un rectángulo tiene un lado de X metros y el perímetro del rectángulo es 40 metros, por ejemplo, ¿no? El sí. área A como una función de X es. Fíjate, tengo un rectángulo que tiene un lado X metros, ¿no? Vamos a suponer, tengo un rectángulo aquí que tiene un lado por aquí que es X. Bien, Sí. eso es todo. Dice, el perímetro es de 40 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el área en función de X, ¿no? Del lado. ¿Ves? Sí. Ok. Si el perímetro es de 40 metros, acuérdate que aquí hay otra X. O sea, un rectángulo tiene dos lados X y dos lados, digamos, no sé, A. Por lo tanto, el perímetro es 2X más 2 veces A. X más X, A más A. ¿Sí? Ya. Sí. Bien, eso significa que dos veces, fíjate, si tú sacas aquí dos veces, sería así, 2X más A, ¿no? Porque el Sí. 2 está aquí y aquí. Y ese 2X más A debe dar 40 metros, porque eso es lo que dice que es el perímetro. Bien, entonces, X más A, este 2 puedo pasarlo para acá dividiendo, si tú quieres, para que me quede que X más A vale 20. ¿Sí? Sí. Eso significa que el lado A es 20 menos X. ¿Eh? Ah, ok, ok. Ya. Sea el valor de X, el lado A vale 20 menos X. Si X vale 5, A vale 15. ¿Eh?
Si X vale 8, A vale 12. Siempre es 20 menos lo que valga X. Ya. Ajá. Entonces, como el área es igual, en un rectángulo es base por altura, es decir, A por X. Entonces tú sustituyes la A por 20 menos X y lo multiplicas por X. Y esa es la función. 20 menos X por X o X por 20 menos X. O sea, eso es conmutativo ahí, ¿no? Ya. Aquí lo tiene X por 20 menos X. Es la misma cosa. ¿Ves? Entonces, si tú le das un valor a la X aquí, lo sustituyes aquí, vas a conseguir el área. Eso es lo que Ya. pero lo que te piden es la fórmula, que es esta que está aquí. Ya, sí. Eso es lo que más o menos solicitaba ese ejercicio. Vamos a ver otro. Aquí hay uno interesante, dice, dadas las siguientes funciones. Ahí donde uno se consigue con algunos detalles interesantes. Vamos a borrar aquí. Voy a borrar con este trapito porque los borradores están malojillos. Ajá, te da f de x a la 4 más módulo de x sobre 3. O valor absoluto de x sobre 3. Fíjate tú que si tú calculas f de menos x, es decir, voy a cambiar la x por una menos x, me va a quedar menos x a la 4 más el valor absoluto de menos x entre 3. Este menos x, como está elevado a la 4, una potencia par elimina los signos menos. La potencia par elimina los signos menos, o sea que eso queda igual a x a la 4. El valor absoluto también elimina el signo menos. O sea, metas el signo que metas aquí, te va a quedar el mismo valor de x. Porque el valor absoluto elimina el signo menos. Y abajo queda ese 3. Entonces fíjate que son iguales, ¿no? Sí. O sea, x a la 4 más valor absoluto de x sobre 3 y x a la 4 más valor absoluto. O sea que f de x es igual a f de menos x, entonces f es par. G de x es x a la 3 más x. Es decir, que tú calculas aquí g de menos x, siempre se calcula de menos x, ¿ves? Te queda menos x a la 3 más menos x. Como esta potencia es impar, entonces las potencias impares no eliminan los signos menos. Si los dejan allí, pues, o sea que aquí me va a quedar menos x a la 3 menos x. Fíjate que cambian los dos signos aquí, ¿no? Sí. Es decir, que g de menos x es menos x al cubo más x, así. O sea, es esta misma, pero con un signo menos adelante. Entonces g de x es igual a menos g de menos x. O menos g de x es esto. Entonces g es impar. ¿Eh? Si se queda igual, es par. Si cambia el signo, es impar. Y tenemos que h de x es igual a 4. Voy a agarrar un poquito aquí arriba porque ya sabemos que f es par, no hay tanto rollo. Pero fíjate que h de x es 4. Eso significa que h de menos x también es 4. O sea, h de x significa igual a 4, significa que ponga lo que pongas aquí, esto da 4. No importa lo que tú escribas aquí, esto es igual a 4. Entonces, si yo escribo aquí menos x, eso es igual a 4. Ya.
Por lo tanto, h de x y h de menos x son iguales, lo que significa que h es par, porque no le cambia el signo, ¿eh? Entonces ya tengo la información. Entonces cuando te preguntan ahí, f de x es una función par, la primera, esa es verdadera. Te están pidiendo que identifiques la falsa, ¿no? G de x es una función impar, es verdadera. Luego, k de x igual a g de x más h de x no es una función par ni es una función impar. Fíjate que k de x es g más h. Vamos a borrar aquí. K de x es igual a g de x más h de x. Es decir, x a la 3 más x más 4. Bien. Si yo calculo k de menos x, me queda menos x a la 3 más menos x más 4. Eso es menos x a la 3 menos x más 4. Y ahí afuera, ¿vale? Entonces, si tú lo comparas, cambia este signo, los dos primeros signos más cambian a menos, pero el tercero cambia más. O sea que no cambian todos los signos. Voy a esperar. ¿Me oye? Ahora sí me oye, ¿no? Que se me cae el internet. Sí, extraño. Bueno, fíjate bien. K de x es g de x más h de x. G de x, x a la 3 más x más h de x, que es 4. Cuando le pongo el signo menos, se lo puedo poner solo a las x. Porque es menos x. Entonces me cambia. El signo primero y el segundo me cambian a menos, pero el tercero no me cambia. O sea que como no cambian todos los signos, entonces no hay igualdad. Si ni es igual a este, ni es igual a menos este. Por lo tanto, esto no es par. No es par ni es impar. Por lo tanto, la respuesta C que te dan ahí, que dice K no es par ni es impar, es verdadera. Recuerda que estamos buscando es la falsa. O sea, que la C no es porque esa es verdadera. La función no es par ni es impar. La D dice, H es una función, H no es una función par ni es una función impar. Esa es falsa porque H es par. Ya lo vimos. Sí. Sí, y la última que dice L de X, ajá, esa es la falsa. O sea que la respuesta es la D. Dice, H no es una función par ni es una función impar. No, falso, porque H es par. Entonces aquí dice, identifique la afirmación falsa, es la respuesta D. ¿Ves? La respuesta D debe ser verdadera. Y ahí no hay que estar buscando, ya conseguir la falsa. Vamos a ver otro ejercicio por aquí. Aquí está uno. Se va a construir una caja rectangular sin tapa a partir de una lámina metálica de 50 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. Es decir, tengo una lámina, aquí dice metálica, creo. Sí, de 50 por 40. Pues por aquí tiene 40 y por aquí tiene 50. 50 y 40 centímetros, ¿no? Ajá. Para ello se recortan cuadrados en las esquinas y luego se doblan hacia arriba. Entonces el volumen de la caja en función de X es. Fíjate bien.
Si tú recortas aquí un cuadrado que tiene el lado X y se lo haces en cada punta, lo recortas, luego lo unes. Entonces se va a hacer así. ¿Eh? Se hace la cajita, ¿no? Sí. Bien. La altura de la caja, esta altura es X, porque eso fue lo que recorté aquí. Aquí que había 50, pero a este 50 le quité este pedacito X y este pedacito X, ¿no? Es decir, que le quito dos pedacitos X. Ya. Y por este lado lo mismo, 40 también le quité este pedacito y este pedacito. Entonces me queda 40 menos dos pedacitos X. El volumen es este por este por este. Largo por ancho por alto. Es decir, X por 40 menos 2X por 50 menos 2X. ¿Ves? Claro que Sí. aquí como 42 se puede sacar un 2 factor común. Y me queda 20 menos X. Y en 50 aquí también puedo sacar un 2 factor común y me queda 25 menos X. 2 por 2, 4. 4X por 20 menos X por 25 menos X. O sea, saca un 2 de aquí, un 2 de aquí, 2 por 2, 4 y queda aquí 4X. Es decir, es la respuesta C. 4X por 20 menos X por 25 menos X. ¿Ves? Lo que tenía Sí. era que construirla y recordar la fórmula de volumen, más nada. O sea, no está tan complicado. Y hay una función ahí. Interesante, una función. Vamos a ver esa función. Dice f de x es raíz cuadrada de 8 más 2x menos x cuadrado. Fíjate que lo que está dentro de la raíz es una parábola, ¿no? Que tiene la x cuadrado está negativo, o sea que esta parábola abre hacia abajo. Sí. ¿Ves? Es decir, rápidamente tú debes descubrir, por eso antes has visto muchas parábolas para descubrir esto. Esto es parábola, abre hacia abajo. ¿Cuáles son las raíces? Entonces, aquí puedes buscar dos números que multiplicados den 8 y sumados den 2, 4 y 2, ¿no? Sí. Es decir, que las raíces serían menos 2 y menos 4. Le cambio los signos, ¿no? Si tú metes aquí el menos 4, perdón, el 4 te da, perdón, aquí el 4. Vamos a ver. 4 por 2, 8 y 8, 16. 4 al cuadrado, 16. Con este menos da 0. Vamos a ver con 2. 2 por 2, 4. Entonces aquí es menos 2, ¿no? Ok. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4, 8 más 8, 6. Entonces las raíces son menos 2 y 4. Ya. El extremo, busca la x con la fórmula menos b sobre 2a. Esa es una fórmula, siempre te sirve para el extremo de la función. El extremo, ya vas a ver por qué es importante. La b vale 2 y la a vale menos 1.
Es decir que X da 2. No, perdón, da 1. Ok, ese 1 lo ponemos aquí y me queda, tú calculas f de 1 y te da, a ver, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 10 menos 1, 9, te da 3, ¿no? 2 por 1, 2, 10 menos 1, 3. Ok. Entonces el extremo de la función, esta parábola sería esa que está ahí. Es decir, que mi parábola regularmente, aquí no me va a dar eso, pero me va a dar así, fíjate. Pica en menos 2 y pica en 4, ¿no? Y abre hacia abajo. Oye, no. Esta parábola, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que la raíz exista, se requiere que 8 más 2x menos x cuadrado sea mayor o igual a 0, positivo. Y entonces resulta que Sí. estas dos ramas de las parábolas que están para abajo son negativas. ¿Ves? Es decir, que nada más me queda positivo este pedacito de aquí, que es de menos 2 a 4. Eso significa que el dominio de la función es de menos 2 hasta 4. ¿Ves? Sí. El dominio de la función de menos 2 hasta 4. ¿Qué más nos pregunta? El recorrido de la función, como esta es una raíz, entonces, y las raíces son catenarias continuas, tú lo que haces es que agarras el dominio, fíjate, y calculas la raíz del primero y la raíz del último. O sea, calculas f de menos 2. ¿Cuánto te da f de menos 2? Aquí te da 0, ¿no? Menos 2 por 2 es 4, menos 4 más 8 es 0. Y calculas f de 4. 4 al cuadrado es 16. 0 también aquí. Ok. Entonces va de aquí a aquí. Ahora bien, el punto máximo aquí es precisamente para 1, da 3. Entonces, Ya. nada más voy a tener imagen en este pedacito. F de 1 es igual a 3. Entonces el recorrido va a ser de 0 hasta 3. Es decir, de 3 no va a pasar para arriba. Y para 2 y 4 me da 0, o sea que no va a pasar para abajo. Entonces me queda nada más de 0 a 3. Entonces, el dominio de menos 2 a 4 está bien y el recorrido de 0 a 3 está bien. Pero el punto menos 1, 3 está malo. Vamos a ver, para menos 1, ¿cuánto da aquí? Aquí me da menos 2, menos 3, me da raíz de 5. No da 3. O sea que la 2 es falsa. Ya. O sea, menos 1, 3 no pertenece al gráfico de... El gráfico de la función. No pertenece. Entonces nada más la 1 y la 3 son verdaderas, o sea, la opción C. Teníamos otra. Me parece que una más. Aquí arriba hay unas, pero no sé. Esto es 4 de octubre. No, tengo una de septiembre, del 27 de septiembre. Ajá. Sí, eso le voy a decir, es igual. ¿Vemos esa también? Bueno, Sí, no hay problema, vamos a darle. Mientras más hagamos, mejor para nosotros. démosle. ¿Mm?
Ahí tienes dos funciones f y g. Y te dicen para todo x de r, entonces son verdaderas f es par, impar, etcétera, etcétera. De nuevo, mira, facilito. Frank. Cuando la x de la función tiene potencias pares, la función tiene potencias pares, la función es par. Es decir, f de x en este caso igual x cuadrado sobre 2 más valor absoluto. ¿Ves? Aquí x cuadrado tiene potencia par. Cuando le ponga el menos va a desaparecer. Y valor absoluto de x, cuando le ponga valor absoluto de menos x, va a aparecer otra vez x. Es decir, que cuando calcules f de menos x, te va a quedar el mismo f de x. ¿Ves? O sea que en estos casos, cuando tú veas puras potencias pares, y lo que no tiene potencia, pues este no tiene potencia par, pero tiene valor absoluto. Este 2, Sí. en este 2 hay una x. Acuérdate, lo que pasa es que la x está elevada a la 0. Y 0 no es un número impar. Se puede tomar más bien como un número par. Entonces, esta función f es par. Y fíjate que g de x, que dan ahí, dice 2x cubo menos 3x. Fíjate que la potencia de x es 3 y la potencia de la otra x es 1. Y no hay más nada. Son potencias impares. O sea que yo puedo definir de una vez y decir que g de x es impar. Porque las potencias impares no me van a eliminar los signos menos, sino que me los van a cambiar. Entonces aquí me va a quedar menos y aquí me va a quedar menos. Con este menos me da más, o sea que va a cambiar todos los signos. Entonces g de x va a ser igual a menos g de menos x. O g de menos x. Regularmente los profesores escriben al revés, así. G de menos x sería menos g de x. O sea que g es impar. En esa pregunta te dan esas dos funciones y te dicen cuáles son verdaderas. F es impar, es falsa. G es par, es falsa. F es par y G es impar, es la única verdadera. O sea que en esa pregunta la única verdadera era la 3. Esa es la respuesta A. La respuesta A. Solamente la 3 era verdadera. Aquí está una interesante de composición de funciones. Que te va a enseñar algo nuevo. Fíjate tú, en esta pregunta es la, no sé, la segunda. Fx es 3x cuadrado más, aquí dice más menos 5x, vamos a poner menos 5x más 12. Más 12. Ajá. G de x es 6x menos 3, ¿no? Entonces Sí. te pregunta el valor de f compuesto con g menos 1 de 3. ¿Ves? El valor de eso que está ahí, f compuesto con g menos 1 de 3, ¿cuál es? Fíjate, esto es igual, cuando tiene este cerito aquí, este cerito, es lo mismo que vas a evaluar f en g a la menos 1 de 3. Ya. Y hay que calcular entonces quién es g a la menos 1 de 3. Es decir, ¿cuál es el número para que g de x, 6x menos 3 de 3? O sea, g de x tiene que dar 3.
para que g a la menos 1 de 3 me diga cuánto da, ¿ves? Esto, si tú despejas la x, esto te queda 6x igual 3 más 3, que es 6, por lo tanto x vale 1. ¿Eh? Sí. Entonces, eso significa que g a la menos 1 de 3 es 1. Sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque si tú metes el 1 aquí, puedes poner porque g de Perdón, 1, ¿cuánto da g de 1? 1, 6 por 1, 6 menos 3. 3. 3. Entonces, si g de 1 da 3, g de la menos 1 de 3 da 1. ¿Ves? Ya. Por eso hice la ecuación, para ver cuál era el x que hacía que esto diera 3. Porque eso es lo que necesito. Ya. Sí. Luego, si g a la menos 1 da 1, entonces este f es f de 1, porque g a la menos 1 de 3 es igual a 1. Tú metes el 1 aquí, te queda 3 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 12. Vamos a ver. 3 más 12 es 15, menos 5 es 10. O sea que la respuesta es 10, que es la respuesta A. ¿Ves? Sí. Este es g a la menos 1 de 3. Está ahí. Te iba a comentar, vamos a... está coordinando por ahora Valentina. Y ella me sugirió, bueno, lo pusieron así en la universidad, pues, en PASE. Abrió un canal de YouTube y las clases que se graban aquí se montan en ese canal. Ya. ¿Eh? De manera que, bueno, cuando quieras ver la clase, solamente pides el link de YouTube. Lo tiene Valentina y lo tengo yo. Yo te lo puedo mandar y tú puedes ver la clase de nuevo. Ahí van a estar todas las clases de todas las matemáticas, así que puedes ver cualquiera porque las voy a ir montando a medida que se van grabando. Ya, bro. Sí, porque es más fácil socializar, según dijo precisamente, eso es lo que exponen ellos. Bueno, aquí hay otra función. F de x cuadrado más 1. Vamos a hacer esa. Esa función es muy fácil de graficar, ¿no? ¿Y por qué digo graficar, Franco? Cuando vayas a estudiar una función, si la puedes graficar, siempre es ventajoso. Ya. Porque f de x igual a x cuadrado más 1 es la misma x cuadrado, que es una parábola, pero arranca desde 1. Es decir, es una parábola así. ¿Ves? No arranca desde 0, sino desde 1, porque es x cuadrado más 1. Así que la sube toda la parábola a un espacio. Y entonces ahí con la gráfica y la función, tú puedes empezar a contestar preguntas. Por ejemplo, dice, identifique la afirmación falsa aquí. Vamos a ver, las que son verdaderas no son las que vamos a agarrar. Por ejemplo, la primera dice, F es inyectiva en el conjunto 1 infinito. O sea, se supone que el 1 está por aquí. Para el 1 esto da 2. Vamos a poner un poquito más acá para que más o menos dé 2. Aquí. ¿Verdad? Y de 1 para infinito, la gráfica es esta que está aquí. ¿Eh? Es decir, que cualquier valor que tú agarres aquí va a ser imagen de uno solo por aquí. No va a tener 2. Porque este de atrás ya no vale. ¿Ves?
sea, el 3 es imagen de 1 aquí y de 1 aquí atrás. Pero como aquí me dicen de 1 a infinito, es decir, de aquí para allá, yo me voy a olvidar de este. Y nada más me voy a quedar con esa rama. Entonces sí es inyectiva. O sea que A es verdadera. Porque si es inyectiva, ¿ves? No es inyectiva cuando tiene dos imágenes. Perdón, una imagen tiene dos valores. Esta y esta. O sea, toda la curva no es inyectiva. Ya. Pero si yo agarro el pedacito de uno para adelante y me olvido del otro, este pedazo que queda sí es inyectivo. Porque estoy quitándome el problema de la doble preimagen, ¿ves? O sea que la A Ya, sí, casi. de 1 a infinito es verdadera. El recorrido de F va desde 1 a infinito. Acuérdate que el recorrido es en el eje Y. Va desde 1 para arriba. Para abajo no, sino para arriba. O sea, de 1 a infinito. Así que la B es verdadera también. Porque ahí veo la gráfica que va de 1 para arriba. C, F es inyectiva en el conjunto R más. R más, dice. R más es este, de 0 para acá. Y como la gráfica, esta rama es inyectiva, la C también es verdad. ¿Ve? Porque el conjunto R más es ese, de 0 para adelante. Entonces tengo una sola rama, no tengo dos. Entonces una sola rama sí es inyectiva. La D, F de menos 1 es igual a F de 1. Bueno, la calculamos, sí. F de menos 1 y F de 1 al cuadrado da 2. Entonces es verdad. F de 1 y F de menos 1 son iguales. Y la última dice, F es inyectiva si su dominio es R. Esa es precisamente la falsa. Porque cuando yo agarro, por ejemplo, el 3, te dije, tiene un valor aquí y un valor aquí. Tiene dos preimágenes. Entonces, F no es inyectiva para todo el dominio. La última es la falsa. Ya. Déjame ver que aquí hay otra. Aquí hay una que dice... Vamos a ver cuándo son... Septiembre, 9 de septiembre. Franco, si me escucha. Sí, bro, lo escucho. Ok. Bien, aquí hay unas también más arriba, ¿no? Sí, 2, creo. Sí, hay una que Sí, también tiene de una función y un función sistema de F. ecuaciones. Vamos a ver si es esta. Me dice si es. Vamos a copiarla a ver. Ya. Dice Fx. Raíz de 4 menos 5x sobre x. El dominio de la siguiente función es, y piden seleccionar una. ¿Verdad? Sí, esa es. Fíjate en este. 4 menos 5x. Yo necesito que sea mayor o igual a 0 para que la raíz exista, porque eso no puede dar negativo, ¿no? Ya. Entonces tú lo que haces es que puedes pasar este 5x para allá si quieres. Y el 5 pasa dividiendo para acá. Y te queda así. 4 quintos es mayor o igual a x, o lo que es lo mismo,
X es menor que 4 quintos. Lo puedo leer al revés. X es menor o igual que 4 quintos o 4 quintos es mayor o igual que X. O sea, X menor o igual que 4 quintos. ¿Qué significa eso? Que tú buscas por aquí menos 1, 0, 1, 2, menos 2. El 4 quintos es por aquí. X tiene que ser menor que 4 quintos, o sea, de 4 quintos para atrás, ¿no? Pero resulta que aquí abajo tengo una X. Entonces yo no puedo poner el 0, porque tendría que una división entre 0. Entonces tengo que quitar el 0. ¿Ok? O sea, todo este pedazo sin el 0. El dominio lo podemos escribir así. Desde menos infinito hasta 4 quintos, excepto, perdón, aquí sí es cerrado, excepto el número 0. Puede escribirse así. O puede escribirlo desde menos infinito hasta 0, unido 0 hasta 4 quintos. ¿Ven? Porque aquí lo que estamos haciendo al poner el 0 abierto aquí, estoy diciendo que lo voy a quitar. Quita el 0 aquí, lo quitas aquí, estás quitando el 0. Una de esas dos puede ser. Bueno, y coincide la primera escritura, coincide con la respuesta E. De menos infinito hasta 4 quintos menos el 0. ¿Ven? Aquí hay otra pregunta. Dice fx tiene una llave, una función descrita por, eso se llama función a trozos o por intervalos. En algunos libros la llaman a pedazos, etcétera. Cada quien le pone el nombre que le parece. Fx igual dice 2x menos 7 y también es igual a x menos 6. Ahora, es 2x menos 7 entre menos 3 y 4. Y es x menos 6 de 4 a 7. Bien. O sea, cuando la x vaya de menos 3 hasta 4, la función vale, se toma 2x menos 7. Cuando arranca desde el 4 adelante hasta el 7, cambia la función a x menos 6. Eso es todo lo que dice ahí. Ya. Vamos a identificar la falsa. F de menos 3. Menos 3 está aquí arriba. Por lo tanto, se toma esta función. Es decir, sería 2 por menos 3 menos 7. Es menos 13, ¿no? Menos 6 menos 7 es menos 13. O sea que la primera es verdadera. Ya. La segunda, F de 7. El 7 está aquí abajo, entonces tomo esta función. O sea, 7 menos 6, que es 1. Y eso es lo que da ahí, por lo tanto es verdadera. La tercera, el dominio de F va de menos 3 hasta 7. Sí, así es porque ahí lo están... Empieza en menos 3, pasa por 4 y llega hasta el 7. Eso está correcto. La cuarta dice F de 4 vale 1. Vamos a ver. F4 se toma con la segunda función porque el 4 está en las dos partes, pero abajo dice mayor o igual y arriba dice menor estricto. Entonces tiene que tomar donde esté el igual, que es abajo. Sería 4 menos 6, que es menos 2.
Por lo tanto, esa D es la falsa. Me imagino que la E es verdadera. ¿Sí? Porque f de 3 es menos 13 y f de 7 es 1. Las dos puntas. F de menos 3 Ya, es ya. menos 13 y f de 7 me da 1. Entonces la función va de 1 a menos 3. Sí, ahí cacho. Esa la tenía mala, ahora la entendí cómo era. O sea, la última también es verdadera. Ya, la entendí. Nos queda una interesante aquí. Vamos a ver. Ajá. Fíjate, vamos a hacer esta. Dice, fx es raíz de x menos a. Vamos a borrar aquí. Dice, fx es raíz de x menos a. Más raíz de x menos b. Y g de x es raíz de x menos a por x menos b. Se parecen, pero son diferentes. Dice, sean a y b con a menor que b. El dominio de la función f más g es dominio de f más g. Bueno, aquí es importante que a es menor que b. Ojo. Sí, porque fíjate tú, para que f exista, necesita que x menos a sea positivo, es decir, que x sea más grande que a. Cuando pasa esta A para acá, porque si tengo un número más pequeño que A, esta resta me da negativa. Entonces, X menos A, X tiene que ser mayor que A para que dé positivo. Igual X menos B. X menos B positivo significa que X tiene que ser mayor que B. ¿No? Ahora bien, este producto que está aquí, para que sea positivo, tienes dos opciones. O sea, X menos A por X menos B positivo significa que o x menos a es positivo y x menos b es positivo, o tienes la otra opción de que los dos sean negativos. ¿Ve? Porque menos por menos da más y más por más da más. Entonces, estas dos opciones son estas dos de arriba. Me falta estudiar estas dos de donde es negativo. Es decir, que necesito que si x sea menor que a y x sea menor que b al mismo tiempo. Ya. ¿Eh? Entonces tú ahí pasas una recta. Pones A por aquí y B por aquí, porque A es menor que B. Entonces dice, el dominio de f, x tiene que ser mayor que A y mayor que B. O sea, de A para allá, mayor que A, y de B para allá, mayor que B. ¿En dónde las dos son mayores? Aquí. ¿Eh? Ahí donde existe f, mayor que B. O sea, que el mayor que A solo no me sirve. Porque si tú agarras este pedacito aquí, va a ser menor que B y va a ser negativo. Y para que g de x exista, tiene que cumplirse lo mismo, que sea mayor que b, porque deben cumplirse estos dos, que son estos dos. Pero también puede cumplirse que si x sea menor que a y x sea menor que b. Por lo tanto, para que sea menor que a y menor que b al mismo tiempo, debería ser para acá atrás. Ahora bien, si x es menor que a, f no existe. Entonces, este no me sirve. Entonces, el único pedacito que sirve es este. O sea, de b hasta más infinito.
Profe, pero ahí si la X hubiese sido más pequeña que la A, hubiese pasado lo que me está explicando ahora, ¿no? Sí, es que si tú agarras X más pequeña que A, entonces aquí te da negativo. X menos A. Y entonces esta Ah, raíz ya, no entendí. existe, entonces la F no existe. Ya, ya, ya. Me cacho. Así que la única parte que me sirve es esta, que X sea mayor que B. Ya, Entonces ahí la respuesta es la opción B, dice de B a infinito. ya, bro. Porque tiene que existir todo esto. Tiene que existir este y este. Al mismo tiempo. Claro, si tú agarras una recta y le pones colores, le vas poniendo colores y después al final decides el pedazo donde están todos los colores. Entonces, pero yo no tengo un montón de marcadores con colores, entonces no puedo hacer mucho por eso. Déjame ver. Aquí está otra. Sí, hay una más aquí. Nos da chance, sí. Vamos a hacerla. Dice f de x igual 3x más 5. Y f de x igual 4x. 3x más 5 si estoy de menos 3 a 4. Fíjate que arriba tiene menor o igual aquí en 3 y menor que 4. Y aquí va de 4 a 7 otra vez. Y entonces empieza a ver. El recorrido de f. Tú calculas f de menos 3. O podemos calcular por aquí. F de menos 3 da 4, menos 4. Y calculamos f de 7, que es el último extremo. Da 28. Entonces, el recorrido de f de menos 4 a 28. Y ahí dice, eso es verdad. Vamos a ver la B. F de 4 es 17. F de 4 hay que calcularlo aquí abajo. 4 por 4 da 16. Y dice que f de 4 es 17, o sea que esto es falso. Ya tengo la falsa, que es la segunda, ¿ok? La tercera f de 7 es 28 es verdadera. Aquí está. La última f de menos 3 es menos 4 es verdadera. Aquí está. Y el dominio va de menos 3 hasta 7 es verdad. Hasta... Mira, la D también es falsa. Dice dominio de f de menos 3 a 4 y va de menos 3 a 7. Y f de 4 es 17. O sea, la B y la D son falsas en esa pregunta. ¿Ok, Franco? Sí, profesor, ahora lo estoy escribiendo. Es más parecido al que hicimos antes, ¿cierto? Sí, pero fíjate que aquí dice identifique la afirmación falsa y resulta que hay dos. Se equivocaron de alguna manera. Porque la B dice f de 4 es 17. Y si tú calculas f de 4 con esta función da 16. Y el dominio de f, bueno, empieza en menos 3, pasa por 4 y llega hasta 7. Y aquí dice que va de menos 3 a 4. Es falso porque va de menos 3 a 7. Entonces la B y la D son falsas. Bueno, ahí te dieron dos opciones para la opción falsa. Chévere. Sí, yo marqué la D, me acuerdo. Había hecho la D. Sí, las dos son falsas. O sea, si pusiste una o la otra, la tenías buena. Sí. Ok.
Bueno, fíjate, nos dio chance de revisarlas todas. Sí, sí. Sí, ya estamos en la hora. Bueno, Franco, si tú logras hablar con quién es Ariel Fernández, que no sé si son compañeros, no sé si se comunica. Intentó el- Sí, yo le pregunté a él porque él creo que le reprobó física. Y entonces Pase me comunicó que si lo podía atender este semestre y yo le dije que sí. Ya. Le mandé el mensaje a Ariel si estaba viendo física, le mandé las horas posibles y ya eso hace varios días y no me respondió. Pero bueno, si él no dice nada, bueno, yo no voy a hacer nada, pero porque yo no lo puedo estar llamando. Ariel, por favor, ¿qué necesita? Pregunta, o sea, eso no lo podemos hacer, pero para, se supone que la gente siente que necesita ayuda y la pide, ¿no? O sea, Sí. bueno, Franco, cualquier cosa queda a la orden, mi hermanito. Sí, profe. Seguimos trabajando entonces. Ya. Chao. Nos vemos, profe. Cuídese. Gracias por la clase. Ok.